¿Le gusta leer? Sí, sí, claro, no es que me guste, es que estoy leyendo continuamente por una cuestión de profesional. ¿Qué libro está leyendo actualmente? Pues ahora estoy leyendo un ensayo sobre arte y cultura de Ernst Gombrich, eso para empezar. Después, continuamente estoy repasando lectura de investigación de arte, ¿no? Pintores, vidas de pintores, entresijos de las vidas de los pintores, pero con sus avatares, las cosas a las que pertenecían, sectas, por ejemplo el Bosco, ¿no? Las sectas a que pertenecía el Bosco, sectas religiosas, tal. Y luego estoy leyendo también pues una biografía de Cleopatra rara, de un autor alemán que lo tenía mi madre, es un libro raro, y al mismo tiempo, paralelamente, pues en la historia de Egipto, toda la dinastía de los Ptolomeos y la dinastía 18, que me apasiona porque todavía es una novela policíaca, lo de Akenatón, Nefertite, la nodriza, Ai, la reina Tilla, en fin, todo. ¿Y cuándo descubrió la lectura? ¿Cuándo y cómo descubrió la lectura? La lectura, pues, bueno, en mi caso tampoco tiene mucho mérito porque mi madre era una lectora impenitente, tenía una biblioteca fantástica, era una persona que estaba rodeada de libros, y yo he nacido y me he criado alrededor de libros. De pequeño leía otro tipo de libros, claro, libros pues infantiles, cuentos que mi madre seleccionaba muy cuidadosamente, sobre todo las ilustraciones, con dibujantes ingleses fantásticos como es Aubrey Bresley y Arthur Rackham, que luego le hicieron Ser, que es el mejor dibujante que ha existido en la historia del dibujo después de Alberto Durero y de Goya. Sí, no cabe duda. ¿Y la pintura cuándo se descubrió pintor? Bueno, pues siempre he dibujado bastante bien. De niño, cuando hacías los dibujos pues de las guerras, de los aviones, de los paracaídas, pues entonces siempre te decían, no, pero qué bien, porque has puesto la perspectiva en los paracaídas. Me acuerdo que siempre decían que los hacía con el doble volumen de las dos caras y tal, y bueno, pues, y luego he seguido dibujando mucho, se me ha dado bastante bien, y luego al estudiar arquitectura, al empezar a estudiar arquitectura en las academias de dibujo, pues claro, ya noté y bueno, pues que se me daba bien, ¿no? El dibujo, y de ahí a la pintura, pues un salto. ¿La pintura es una vocación, un arte, tiene mucho de oficio? Bueno, tiene de todo eso, ¿eh? Yo creo que la pintura es primero vocacional y después el oficio fundamental, que hoy en día se ha perdido y parece ser que, no sé, los nuevos profesores, incluso se ha dicho, no ahora, pero hace unos años pocos, que no hacía falta dibujar. Eso decían por lo menos en la Escuela de Bellas Artes, cosa que es alucinante, pero bueno. Todo vale, ¿no? Todo vale, sí. Desde sus comienzos, desde sus primeras pinturas hasta ahora, ¿cuánto ha cambiado usted como pintor y cuánto ha visto que ha cambiado la pintura en nuestro país? Bueno, vaya pregunta, la pregunta del $1.000.000. Bueno, en primer lugar yo, ¿no? Bueno, primero yo. Bueno, yo soy muy ecléctico, quiero decir, además muy evolutivo, ¿eh? La pintura mía es metamorfosis continua. Yo empecé haciendo lo que se llama realismo mágico, un poco una abstracción lírica. Esa es mi primera fase, que cristalizó en los años 50, que es un poco la vanguardia artística española de una serie de gentes que, digamos, rompieron un poco pues la pintura estancada anterior, ¿no? En España me estoy refiriendo. Entonces iniciábamos una andadura pues con ese tipo de cosas, un poco Paul Klee también, Kandinsky, todo esto, ¿no? Que era lo que nos apasionaba a mi generación. De ahí pasé a una cosa que yo empecé a llamar fabulismo, y que era una especie de cuentos, de historias, unas historias surrealistas, ilustradas, que por eso se llamaba fabulismo, de fábulas, ¿no? Con unos colores muy violentos y muy fauvistas. Aquello aquí quedaba muy raro en España, pero en cambio tuve la suerte de que un marchante americano vino y en los años 60 principios me compró una serie de cuadros de esos para un coleccionista que por otra parte era un gran actor al cual he admirado toda mi vida, que es Vincent Price, el de las películas de Roger Corman, de los crímenes del Museo de Cera y tal. Y luego pensé, digo, y ahora mismo este señor tiene 7 o 8 cuadros míos, este señor que yo admiraba de niño en las películas, ¿no? Y entonces, bueno, y me compraron cuadros para coleccionistas de Nueva York y de Chicago ya en los años 60, porque eso gustó muchísimo.
Después de ese fabulismo, pues empezó una época de metamorfosis. Cambié a una pintura metamórfica con figuras que provenían pues de los vegetales, de los hongos alucinógenos. Siempre me ha gustado mucho novelar un poco, dar alma un poco a lo pintado, ¿no? Y que tuviera una trascendencia un poco, claro, surrealista en el fondo esto, ¿no? De ahí hice una creación que se llamaba Las máquinas creyentes, que el crítico Ramón Faraldo bautizó con el nombre de Máquinas creyentes, y eran retratos de máquinas como si fueran personajes históricos, o sea, una réplica de un cuadro de Velázquez, por ejemplo, la infanta Margarita de Austria, pero máquina, pero con la estética de una máquina, es decir, formando pues la falda, vamos, el corpiño y todo eso, pero con engranajes metálicos. Aquello tuvo mucho éxito entre la crítica porque se consideraba una cosa nueva y completamente rompedora. Siguió evolucionando, lo dejé, y de ahí luego pues botánicas fantásticas, arquitecturas imposibles, estoy resumiendo un poco porque yo he cambiado mucho, arquitecturas imposibles, que es, digamos, lo penúltimo, y lo anterior a esta nueva fase de ahora, o esta nueva serie que se llama Laberintos de Interior. Bueno, perdona, que me has preguntado otra cosa, que es lo que ha evolucionado en la pintura. Bueno, pues todo, no en España, es que ha habido un vuelco en el mundo debido a muchas cosas, a los cambios primero tecnológicos de la humanidad, al progreso de la tecnología, a la difusión impresionante de los medios de comunicación, a que en un segundo está todo el mundo informado, y luego a que la pintura se ha convertido en un producto de consumo. Entonces ya al pasar a ser un producto de consumo, tiene que seguir las leyes del artículo de consumo, del marketing y de todo esto. Y entonces se ha deteriorado mucho porque hoy en día ya no es un arte puro, es un arte comercializado, es un producto comercial. Y entonces ahí entra todo, ahí el más listo es el que se lleva el gato al agua, el oportunismo está a la orden del día, y pues el marketing y la promoción y el crear ídolos de barro a base de tecnologías y de promociones rápidas está a la orden del día, con lo cual la gente tiene una empanada mental que no se lame, y el resultado final es que la pintura está deterioradísima en este momento. Pero eso, digamos, que a usted no le afecta, usted sigue su carrera. Bueno, es que hay dos formas de trabajar. Una es desde el interior, a base de ser pues honesto con uno mismo y ser pues una persona consecuente, y buscarse a sí mismo hacia adentro, que yo creo que es lo que da la personalidad al fin y al cabo, ¿no? Desde el Giotto hasta pues, Modigliani o Kandinsky o lo que sea. La gente que tiene personalidad es porque ellos mismos se han buscado y lo han extravertido hacia el exterior. Lo que dentro han encontrado, contrastándolo con lo que ven, digamos, en la vida cotidiana. Y otro es, al revés, es beber del exterior y trasladarlo a lo que uno hace. Lo cual es moda, no es arte, es qué se hace, y voy a ver si lo que hago se parece lo más posible a lo que se cuece, que es lo que hace todo el mundo ahora, porque hoy en día todo el mundo es artista. Claro, es artista tanto en cuanto cogen cualquier información que hay, pues excelentes informaciones, sobre todo abundantes, y lo que hacen es sencillamente lo que se llama vulgarmente copiar, o hacer a la manera de, y entonces todo el arte actual es clónico, es mimético. Nos parece que ha estado usted muy claro. ¿Usted siempre tuvo claro que sería pintor, o cuando empezó arquitectura? Sí, bueno, yo cuando empecé arquitectura, naturalmente no lo tenía muy claro. Yo empecé arquitectura porque pensaba que era lo más afín un poco a mi sensibilidad, ¿no? Siempre me ha gustado muchísimo pues la arquitectura, pero claro, la arquitectura que yo pensaba que es lo que es la carrera de arquitectura no es lo que luego es la carrera de arquitectura. Son los edificios soñados, los edificios ideales que uno veía en los libros, desde los edificios babilónicos, los zigurats, hasta las pirámides, hasta los palacios de Salomón. Bueno, y de ahí elucubrando a todas las cosas que a uno le gustaban, los castillos,
mansiones señoriales, los edificios incluso de Nueva York, para no ir tan lejos, ¿no? Pero a la hora de la verdad la carrera es una cosa mucho más prosaica y que tiene que someterse a dictámenes de urbanismo, de limitaciones y tal. Yo me di cuenta enseguida de que lo mío no eran ni las matemáticas, ni todas esas asignaturas paralelas que se estudian y que a mí que no era lo mío. En cambio en el dibujo es donde ya vi yo que aquello sí. Entonces fui dejando poco a poco y centrándome hasta que dejé, digamos, la carrera y me dediqué solo a pintar. ¿Y desde cuándo ese interés, esa especie de avidez por las culturas milenarias, la celta, la babilónica, la medieval, el símbolo, el misterio, todo esto? Bueno, eso es un poco por la infancia que comentaba antes, que con los libros que mi madre tenía y que ella, digamos, tenía una biblioteca muy importante de esoterismo y de culturas mágicas, de brujería y esto, porque mi madre también incluso fue a ver a Pío Baroja, a ver a de Bidasoa, porque, como se sabe, este señor tenía la mejor biblioteca que existe, creo que en el mundo, de brujería y de magia. Y claro, con todos esos, todo lo que me rodeaba y con todos esos componentes, pues naturalmente lo de la magia, las culturas orientales, hindúes, el arte tántrico, los mandalas, y sobre todo una tendencia natural al orientalismo que tengo yo ya de por sí, a través de la astrología, que mi madre también era astróloga y pues tenía un círculo de amistades pues entre astrólogos y espiritistas y gentes de ese mundo más o menos onírico, esotérico, etcétera. Pues la tendencia es al orientalismo, aparte del gusto natural que tengo por lo oriental. ¿A quiénes considera sus maestros? Plásticamente. Sí. Pues, hombre, maestros en realidad lo que son es, todas estas culturas son mis maestros, porque naturalmente las filias que uno tiene hacia ese tipo de tendencias, que además yo creo que es una cosa que está muy adentro, ¿no? Que yo cuando buceo hacia mi interior y cuando viajo hacia mis entrañas, donde creo que están ahí la cultura más profunda mía, pues me encuentro eso que llama mis maestros, que son pues todos estos culturas. A mí me sacude muchísimo pues el arte egipcio, lo babilónico, Asiria, Mesopotamia, todo eso, los árabes, toda la cultura que proviene del Islam, la cultura de Bagdad, Damasco, Córdoba, luego la conexión con Córdoba, todo esto pues me ha fascinado siempre. ¿Quiénes son mis maestros? Pues un poco eso también, ¿no? ¿Una imagen vale más que 1000 palabras? Bueno, estas frases hechas tienen siempre muchas interpretaciones, pues no lo sé, la verdad, sinceramente no lo sé. Sí, probablemente sí, una buena imagen puede que valga bien. Lo difícil es encontrar esa imagen. Si tuviera que recomendarnos un libro... Pues Las 1001 noches. ¿Y una obra de arte? Bueno, hay una obra rara, que a mí es una de las obras que más me choca y que me sacude y me llama la atención, se llama El altar de Isenheim, y es de Matthias Grünwald. Y esa obra es un políptico que está en Alemania, y es la crucifixión de Cristo, pero en las tapas, digamos, laterales, tiene también la ascensión, la anunciación de la Virgen y una serie de santos y de evangelistas y tal. Pero vamos, la parte central, que es la importante, es la crucifixión de Cristo. Entonces es tan escatológico, tan abrumador la figura de Cristo, las manos de Cristo retorcidas en la cruz, los pies montados llenos con los huesos de los pies salidos, el cuerpo es una pura llaga, la cara destrozada, las posiciones de la Virgen y de San Juan, o sea, verdaderamente estremecedoras, que es un cuadro que me ha estremecido siempre, es un cuadro muy duro, ¿no? Pero todos los Cristos de Matthias Grünwald son durísimos. Y siempre he sentido la tentación de hacer yo un Cristo. Y creo que lo acabaré haciendo, ¿no? Porque es que hay dos tipos de Cristo. El Cristo bonito,
pues el de Velázquez, que es bellísimo, etcétera, ¿no? Goya tiene un Cristo feísimo, por cierto, muy cursi. Los Cristos al uso, pues, para las devociones de las beatas y tal, y luego el Cristo lacerado, sangrante, sufriente, con los miembros destrozados como debería, bueno, si no era así, por lo menos imaginárselo así, que es el hombre, el Dios hecho hombre, pero en la máxima degradación física, aparte del sufrimiento espiritual, la degradación física y la tortura. Y eso, sinceramente, me impresiona muchísimo. Por último, ¿a qué hombre o mujer admira por encima de todo? ¿Delante de quién se descubriría? Bueno, yo descubriría, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos es Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Otro libro que estoy leyendo ahora es San Juan de la Cruz en Ávila. Todo el proceso en el cual le quieren quitar esa residencia que Santa Teresa rescató y alquiló para él, para que estuviera más cerca de las monjas de la Encarnación, y luego los calzados, los frailes calzados, por esas envidias que hay incluso dentro de las órdenes religiosas, se dedicaron a hacerle la vida imposible, y bueno, de ahí al proceso, claro. Entonces, para mí, esa figura de San Juan de la Cruz, pues es sublime, aparte de su obra, claro.